Mi mejor amigo de la infancia desapareció hace 5 años. Acabo de descubrir que la mujer con la que duermo todas las noches es él. Mi mejor amigo de la infancia se llamaba Mateo. Crecimos en el mismo barrio, compartíamos la misma banca en la escuela, y pasábamos las tardes enteras planeando el futuro en el patio de mi casa. Éramos como uña y carne, el hermano que la vida no me dio por naturaleza. Sabíamos absolutamente todo el uno del otro, o al menos eso fue lo que creí durante más de 15 años. Cuando cumplimos los 20, Mateo empezó a cambiar de una manera muy extraña. Se le veía sumido en una profunda melancolía, esquivaba mis preguntas y se aislaba por semanas enteros en su habitación. Un martes por la mañana, simplemente no llegó a trabajar. Cuando fui a buscarlo a su departamento encontré el lugar completamente vacío. No había ropa, no había muebles, ni una sola nota de despedida y su teléfono celular daba directamente al buzón. La policía investigó durante meses, pero la tierra parecía habérselo tragado por completo. No dejaron rastro. No hubo movimientos en sus tarjetas de banco, ni cámaras de seguridad que registraran su salida de la ciudad. Su desaparición me hundió en una depresión terrible que me tomó casi un año superar, dejando un vacío en mi vida que pensé que jamás iba a poder llenar con nada ni nadie. Fue precisamente en el peor momento de ese duelo cuando conocí a Elena. Estaba sentado en una pequeña cafetería del centro, la misma a la que solía ir con Mateo, cuando ella derramó por accidente un poco de café sobre mi mesa. Lo que empezó como una disculpa incómoda se convirtió en una conversación de 4 horas. La conexión que sentí con ella fue inmediata, una cosa casi mágica y absurda que nunca antes había experimentado con ninguna otra mujer. Elena me entendía con solo mirarme. Sabía exactamente qué decir cuando el recuerdo de mi amigo me ponía triste y compartía los mismos gustos extraños que yo tenía en la comida y en la música. Pero lo más increíble eran sus manías. Elena tenía la costumbre exacta de tamborilear los dedos sobre la mesa siguiendo un ritmo de batería muy específico cuando se ponía nerviosa, y arrugaba la nariz de la misma forma cuando algo le causaba gracia. Yo estaba tan cegado por el enamoramiento y por las ganas de volver a ser feliz que ignoré todas esas señales. Pensé que el destino simplemente me estaba mandando un ángel para salvarme de la soledad. Nos hicimos novios a los pocos meses, y al cumplir el año de relación, nos casamos en una ceremonia muy íntima. Llevamos 5 años de matrimonio, y nuestra vida ha sido lo más cercano a la perfección. Elena siempre fue una esposa devota, cariñosa y sumamente inteligente. Sin embargo, siempre hubo un misterio alrededor de su pasado que yo decidí respetar por puro amor. Me dijo que era huérfana de padre y madre, que no tenía hermanos ni tíos, y que venía de un pueblo muy lejano en el norte del país del cual prefería no hablar porque le traía recuerdos muy dolorosos de su infancia. Yo nunca la presioné para que me diera detalles. Entendía que cada persona tiene sus propios traumas. Pero Elena tenía una regla inquebrantable en la casa que jamás se podía romper. Un pequeño despacho al fondo del pasillo que siempre permanecía bajo llave. Ella me explicaba que ahí guardaba los archivos confidenciales y las bases de datos de su trabajo como contadora independiente y que prefería que nadie entrara para evitar que se desordenaran sus papeles. Durante 5 años respeté ese límite sin dudar ni un solo segundo de su palabra, hasta que el viernes pasado, la prisa y el destino jugaron una carta que cambió mi existencia para siempre. Elena salió corriendo hacia el supermercado porque se le hacía tarde para una cena y olvidó quitar la llave de la cerradura del despacho. El ver la puerta entreabierta despertó en mí una curiosidad infantil y completamente inofensiva. Solo quería echar un vistazo al lugar donde mi esposa pasaba tantas horas trabajando. Entré al despacho y encontré un espacio impecable, ordenado y con un sutil aroma al perfume de rosas que ella siempre usaba. Al acercarme al escritorio de madera, noté que uno de los cajones laterales no cerraba bien. Al jalarlo descubrí que el fondo del cajón se sentía suelto. Lo levanté por pura inercia y me encontré con un doble fondo que ocultaba una caja metálica gris con un candado de combinación. Curiosamente, la combinación era la fecha de mi propio cumpleaños. Al abrir la caja, mi mente se desconectó por completo de la realidad. Lo primero que vi fue una credencial de elector vieja con la fotografía de mi mejor amigo Mateo, junto a su acta de nacimiento original. Debajo de los documentos, había un diario de pasta negra escrito a mano. Al abrirlo, reconocí de inmediato la caligrafía apresurada y angulosa de Mateo. Comencé a leer las páginas y el piso pareció desaparecer bajo mis pies. Las palabras describían un dolor profundo, una disforia de género insoportable y el miedo absoluto de Mateo a ser rechazado por su familia ultraconservadora y, sobre todo, el pánico paralizante a perder mi amistad si me decía la verdad. Las páginas del diario narraban con lujo de detalle cómo Mateo había planeado su desaparición detalladamente para poder viajar a una clínica especializada en el extranjero y someterse a su proceso de transición para convertirse finalmente en la mujer que siempre fue en su interior, Elena.
Leyendo el diario descubrí que ella nunca quiso alejarse de mí, que me amaba con una intensidad que iba más allá de la amistad de la infancia, y que después de su transformación decidió regresar a la ciudad con una identidad completamente nueva, fingiendo el encuentro en la cafetería para volver a entrar en mi vida sin el peso de su pasado. Me quedé sentado en la alfombra del despacho con los papeles y las fotografías esparcidas a mi alrededor, con las lágrimas corriendo por mis mejillas y el corazón latiendo a una velocidad que me impedía respirar adecuadamente. El vacío de mi amigo desaparecido y el amor por mi esposa colisionaron en mi cabeza en un segundo. La mujer con la que he compartido mi cama, mis secretos, mis sábanas y mis proyectos, durante los últimos 5 años era el mismo niño con el que jugaba canicas en el lodo, y al que le había llorado una ausencia de un lustro. En ese preciso momento se escuchó el sonido de la puerta principal abriéndose. Elena había regresado del supermercado. Escuché sus pasos ligeros aproximándose por el pasillo y, al ver la puerta del despacho abierta, se detuvo en el umbral. Las bolsas de las compras se le cayeron de las manos, esparciendo las cosas por el suelo. Su rostro se puso pálido como la cera al verme en el piso rodeado de todo el contenido de la caja metálica. El silencio en la habitación era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Ella se desplomó de rodillas frente a mí, temblando incontrolablemente y rompiendo a llorar con un llanto desgarrador, lleno de un pánico absoluto que nunca antes le había visto. «Por favor, no me dejes, por favor, no me odies», me suplicaba con la voz rota, tapándose la cara con las manos. Me confesó entre sollozos que su intención nunca fue lastimarme ni burlarse de mí, sino que el amor que sentía por mí era lo único que la mantenía con vida en sus momentos más oscuros, y que no concebía un futuro donde yo no estuviera a su lado, pero que el miedo a que la mirara con asco o desprecio la obligó a enterrar a Mateo para siempre y transformarse en Elena. Pasamos horas enteras en ese suelo, hablando como nunca antes lo habíamos hecho en 5 años de matrimonio ni en 15 de amistad. Elena me explicó el sufrimiento que cayó durante su juventud. Las noches enteras que pasó llorando en su cuarto, deseando haber nacido en el cuerpo correcto, y la culpa constante de ocultarme la verdad. Mientras la escuchaba, empecé a entender la inmensa valentía que se necesitaba para destruir tu vida entera, tu nombre y tu identidad para poder ser feliz y fiel a ti mismo. También comprendí por qué me conocía tanto, por qué sabía exactamente cómo hacerme reír, y por qué compartíamos esos lazos tan profundos que yo pensaba que eran simples coincidencias del destino. La ira inicial por el engaño comenzó a transformarse lentamente en una profunda compasión, y en un amor que mutó de formas que ni yo mismo logro comprender del todo. El proceso psicológico de asimilar que tu mejor amigo es ahora tu esposa es una cosa que te vuela la cabeza y que no viene con un manual de instrucciones para saber cómo reaccionar. Hoy ha pasado una semana, desde ese viernes que lo cambió todo. Elena y yo seguimos viviendo bajo el mismo techo, y la regla del despacho bajo llave ha desaparecido para siempre. El proceso no está siendo fácil. Hay momentos en los que la miro a los ojos y veo los gestos del niño que me defendía en el patio de la escuela, y otros donde solo veo a la mujer hermosa y brillante de la que me enamoré perdidamente en esa cafetería. He decidido que no voy a abandonarla. La amo como Elena, mi esposa. Y el saber que también es Mateo solo me hace valorar el hecho de que esa persona estuvo dispuesta a mover el cielo y la tierra con tal de no perder mi presencia en su vida. Vivimos en una sociedad llena de prejuicios donde mucha gente no entendería esta situación y nos tacharía de locos o farsantes. Pero la realidad de las cosas es que el amor verdadero no entiende de cuerpos, de pasados ni de géneros. El amor entiende de almas que se complementan perfectamente. Nuestra historia es una locura, una mentira que se convirtió en la verdad más hermosa de mi vida. Y estamos listos para enfrentar el futuro juntos, sin más secretos guardados en cajas metálicas. ¿Ustedes qué habrían hecho si descubrieran que el amor de su vida siempre estuvo a su lado con otro nombre?